Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a su programa En Corto. Y hoy vamos a hablar de las mujeres indígenas que se encuentran recluidas en las cárceles, que sufren violaciones a sus derechos humanos y múltiples revictimizaciones y también enfrentan lamentablemente racismo. Hoy tenemos aquí en Corto a la maestra Flor Vargas. Ella recientemente realizó su residencia del doctorado en Argentina y este tema es precisamente el objetivo de su investigación, de su tesis doctoral. Muy buenas noches, doctora Flor Vargas. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, maestra, ¿por qué se interesó en este tema bueno, es un tema realmente interesante, sin duda alguna, y lamentable por lo que vamos a platicar aquí, los problemas que enfrentan estas mujeres. Pero, ¿qué fue lo que la movió a usted a analizar este tema, enfocarse en esto? ¿Qué fue exactamente? Bueno, desde que comencé la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, tuve profesores que siempre encaminaron hacia este tipo de temas y que crearon una sensibilidad en nosotros como alumnos. De hecho, mi tesis de licenciatura ya iba enfocada a lo que son los derechos de los pueblos indígenas. Hablaba en ese entonces de un defensor de oficio bilingüe. Y posteriormente, al realizar mi maestría de Seguridad y Derechos Humanos, vuelvo a tocar este tema que es sobre ahora en este grado sobre los intérpretes de lenguas indígenas, y entonces ahí es donde percibo que existen algunas situaciones que todavía no son contempladas o que todavía no son muy analizadas desde las ciencias jurídicas. El tema del racismo y el tema de la discriminación muchas veces son estudiados o son analizados, pero desde la antropología o desde la sociología. Entonces, ahí es donde yo concibo una oportunidad para poder hacer un cambio o trastocar desde el derecho estas situaciones. Entonces, por eso es de que decido analizar y estudiar lo que es el racismo y lo que es la discriminación, pero ahora dentro de las cárceles. ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres que proceden de zonas indígenas y que se encuentran lamentablemente encarceladas por haber cometido algún delito? Y más adelante vamos a hablar, porque también hay casos en que dices, oye, pues no hubo tal delito, ¿no? Pero Claro. como por falta de un intérprete, por discriminación racial, etcétera, etcétera, la inculpan a esta persona, ¿no? Sí, bueno, uno de los derechos humanos que se violentan y que se vulneran para las mujeres indígenas, pues es el acceso a la justicia. Desde el primer momento en el que no se les concede un intérprete que no solamente hable la lengua indígena, sino que también conozca lo que es la cosmovisión, porque hay que entender que son 68 lenguas con 364 variantes etnolingüísticas en todo el país. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, traer a un intérprete que hable náhuatl. Por ejemplo, voy a hacer este ejemplo. Hay muchos tipos de náhuatl, ¿no? De acuerdo a las regiones. Exactamente. Voy a hacer este ejemplo de aquí de la zona de Veracruz, del estado de Veracruz. No es lo mismo el náhuatl de la Huasteca que el náhuatl que se habla en las altas montañas, ¿no? El náhuatl de lo que es Songolica o de lo que es esta zona. Entonces, muchas veces lo que hacen es traer solamente a un intérprete que conozca la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, pero muy genérica o de cierta región. Y se da el caso de que este intérprete hace como que sí está interpretando y engaña al juez o al Ministerio Público, bueno, en este caso los fiscales. Considero ¿Se puede dar que el caso? sí se puede dar el caso, pero considero que el trabajo de la interpretación realmente es una cuestión muy seria, y que las personas que deciden dedicarse a la interpretación de lenguas indígenas realmente hacen su trabajo de una manera fidedigna. La problemática aquí es de que hay muchos obstáculos para que los intérpretes se puedan certificar. Por ejemplo,
los cursos que da, en este caso, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pues muchas veces no llegan a todas las comunidades o a todas las zonas, ¿no? Entonces, ahí encontramos también este problema. Otro obstáculo es la cuestión de presupuestal. Muchas veces no hay presupuesto para las capacitaciones, pero en este caso entran a suplir muchas veces lo que son las asociaciones civiles. Entonces, hay asociaciones que hacen este trabajo de una manera maravillosa. Por ejemplo, en Oaxaca existe un centro que capacita y que habla mucho sobre esta cuestión que es el pluralismo jurídico, y capacitan a personas que quieren dedicarse a lo que es a interpretar lenguas indígenas, y atraen casos de personas que no fueron asistidas por un intérprete o que no tuvieron la asistencia adecuada de este facilitador lingüístico. Decía usted, maestra, de que una de las principales violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas recluidas en los centros de reinserción social es que no se les permite un acceso a la justicia. Y bueno, estaba pensando que uno de los principales problemas, aparte de que no hay intérpretes adecuados o capacitados o que conozcan la lengua de la persona que está siendo procesada, otro aspecto es el aspecto económico. O sea, luego no tienen dinero para pagar un buen abogado, un abogado o abogada, y bueno, se supone que les asignan un defensor de oficio, pero por experiencia propia de amigos y conocidos que nos han platicado, luego estos defensores de oficio pues no están tan bien capacitados, no le ponen mucho empeño al expediente. Platíquenos un poco de eso. Sí, bueno, efectivamente, muchas veces lo que es esta precariedad económica dificulta que las personas pertenecientes a pueblos y comunidades originarias puedan tener acceso a un abogado, y aparte este abogado que tenga esta pertinencia cultural, porque muchas veces el desconocimiento justamente lleva a estas cuestiones del racismo y la discriminación, ¿no? Entonces, al conocer lo que es la cosmovisión, los sistemas normativos propios de cada comunidad, conocer la lengua, obviamente va a facilitar que puedan tener una adecuada defensa. Aunado a un intérprete de lenguas indígenas, y que también el juzgador, en este caso el operador jurídico, también se apega a los protocolos para juzgar con pertinencia intercultural, ¿no? Porque ahora sí tiene que ser un trabajo de ambas partes, no solamente tanto del abogado o del defensor de oficio, sino también en este caso del operador jurídico. Y otra de las situaciones que también se hallan en estos contextos es la invisibilización. Muchas veces cuando hay censos, las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas no se autoescriben como indígenas por el temor a ser discriminados. Entonces entran dentro de los sectores rurales. Por eso es de que a veces cuesta mucho encontrar datos duros de población penitenciaria perteneciente a un pueblo o comunidad originaria. Ese dato es muy interesante, no lo sabía. ¿Y cuáles son los delitos? Bueno, tal vez es un poquito complicado averiguar esto, pero bueno, debe haber estadísticas más o menos. Bueno, los tres principales delitos más comunes por las que mujeres indígenas se encuentran recluidas en los cerezos. Sí, el principal, y que es uno que encontré, fue un común denominador que justamente encontré en la zona norte de Argentina, que es una zona donde hay mayor Donde usted realizó allá indígena. Su estancia del Sí, doctorado, ¿no? En la zona de Jujuy. Bueno, estuve en Buenos Aires, pero me trasladé a Jujuy para poder conocer ampliamente cuál era el contexto y cuál era la situación. ¿Cuáles eran los delitos más comunes, por ejemplo? Este factor común que existe son los delitos contra la salud. Muchas veces, y también aquí en México se da esta situación, muchas veces las mujeres indígenas las ocupan, como se dice, como mulas para transportar. Sí, ese es el término que se usa comúnmente. Es el término comúnmente para transportar drogas. ¿Allá qué tipo de drogas, por ejemplo, en Argentina, en esas zonas rurales, es la más común? Como es una zona fronteriza con Bolivia, la parte de Jujuy, lo que más se trafica es la cocaína,
cocaína, lo que es y bueno, marihuana también. Cocaína y marihuana. Y platíquenos un poco más de su estancia en Argentina. Inició cuándo y cuándo terminó, y la experiencia tan gratificante, me imagino, de esta etapa. Sí, bueno, fue en la Universidad de Buenos Aires. Estuve cursando una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y paralelamente pude continuar con mis estudios doctorales. Presencialmente estuve de febrero de 2022 a diciembre de 2022. Un año fue en línea, que fue todo el 2021, y bueno, pude contrastar la realidad mexicana en cuanto a la realidad de las mujeres indígenas y lo que estaba pasando en Argentina. ¿Es muy parecido? ¿No? ¿Hay coincidencias o hay algunos puntos no coincidentes? Hay puntos no coincidentes. ¿Cómo cuáles? En cuanto México tiene un avance en lo que es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, a pesar de que todavía estamos hablando de que existe un racismo judicial o de que hay una discriminación estructural. ¿Estamos un poquito más avanzados? Estamos más avanzados, efectivamente. De hecho, México es referente para Latinoamérica en el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas. Bueno, hay países donde hay más avance, como es Ecuador o como es Bolivia, pero México está lidera. No andamos tan mal, vamos. No estamos tan mal en cuanto a ese reconocimiento. Y similitudes, pues esa invisibilización. Allá también busqué datos estadísticos, datos duros, también hubo esa dificultad para encontrarlos. Es difícil encontrarlos. Así es difícil encontrarlos. En México, por los procesos migratorios, encontramos personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas en la Ciudad de México, el cual también es otro fenómeno muy interesante, porque también es una forma donde muchas veces se van perdiendo las lenguas o se van perdiendo los usos y costumbres justamente por este temor a la discriminación y al racismo. Sin embargo, en Argentina sí está muy marcado, ¿no? Buenos Aires es una ciudad donde casi no se encuentra presencia de pueblos y comunidades indígenas. No obstante, cuando se viaja al norte de Argentina, que es esta parte de Jujuy, Salta, Formosa, encuentras mayor presencia de pueblos y comunidades indígenas y muchas similitudes culturales con México, que es sorprendente. ¿Qué etnias hay allá, qué grupos étnicos hay en Argentina? Que usted me dice que ya son pocos, o sea, sí, comparado con México, porque bueno, tengo entendido que cuando llegó allá, pues ahora sí que la conquista o invasión o dominación española, pues allí casi exterminaron a gran parte de los grupos indígenas, tengo entendido, ¿verdad? Así es, los sí. mataron. Sí, hay un exterminio. Hay un exterminio. Acá completo. También, pero allá estuvo más fuerte el asunto, ¿no? Así es. Los pueblos que se encuentran o los que predominan más, pues son los mapuches, los aymaras. Hay algunos pueblos de la Amazonia que coinciden. Hay una parte de desierto de la Amazonia, sí, ¿verdad? Que coincide ahí con Argentina. Exactamente. Y bueno, pero de los que más se escucha, de los que más se habla, son los mapuches, los aymaras y indígenas collas. Entonces ellos son como que los pueblos los más conocidos. Los más conocidos. Sin embargo, pues hay mayor número de personas pertenecientes a otros pueblos. Lo significativo es que encontré movimientos que cada día se están fortaleciendo más y que están llegando también a otros espacios, ¿no? Como las universidades. Entonces creo que eso es muy significativo. Inclusive pude encontrar una experiencia educativa que es derecho indígena y derechos humanos. Entonces creo que eso es algo muy rescatable de los procesos de fortalecimiento de lo que son este reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en lo que es el Cono Sur, ¿no? Y por ejemplo tenemos también este proceso que causó mucho revuelo en Chile, en el cual ahora que fue el referéndum para la Constitución, pues uno de los mayores temores era este reconocimiento de una nación pluricultural, ¿no? Entonces esto también puede hablar de un racismo, de una huella colonial que todavía está muy arraigada en Latinoamérica.
Muy bien, maestra Flor Vargas, gracias por habernos concedido esta entrevista, muy interesante, la verdad. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, buenas noches, hasta la próxima.